ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. Pablo Escobar, biografía del legendario capo de la droga. Escobar recibe muchos títulos de los que no permitiría que nadie dudara, como el rey de la cocaína, criminal legendario, narcotraficante mundial y el patrón. Son solo algunos de los títulos de Pablo. ¿Verdaderamente conoces la historia del colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Escobar es uno de los principales mitos de la historia del crimen organizado en América Latina. Fue el hombre que impuso el narcoterrorismo, corrompió a políticos, policías, armó su propio ejército, ordenó magnicidios y miles de muertes durante una de las épocas más tristes sufridas por los colombianos. Pero también jugó a ser un Robin Hood moderno. Hubo ciudadanos que creyeron ese papel y por eso, todavía hoy lo veneran, lo recuerdan y lo extrañan. Considerado como uno de los mayores criminales de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria no solo ganó su fama por ser uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a una fortuna que llegó a más de $3.000 millones, sino que además fue el más poderoso narcotraficante de Colombia. Su mala reputación no impidió que Gaviria pudiera acceder a un cargo político, ya que en la década del 80 fue elegido representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República del país colombiano, incluido en la lista de las 10 personas más ricas del mundo por la revista Forbes del año 1990. Pablo Emilio Escobar Gaviria llegó a este mundo el 1 de diciembre de 1949, nacido en la localidad de El Tablazo, población ubicada en las cercanías de Medellín, siendo el tercer hijo de 7 hermanos. Se crió dentro del seno de una humilde familia, siendo su padre un hombre dedicado a la agricultura y su madre maestra de escuela, lo que le permitió acceder a una formación estándar dentro de establecimientos estatales, en los cuales Pablo demostró tener un carácter independiente y una gran capacidad de liderazgo. Desde muy pequeño, su personalidad fuerte lo llevó lentamente a concebir actividades que rozaban con lo moral, cometiendo su primer acto delictivo a muy corta edad, donde sustrajo un conjunto de lápidas de distintos cementerios, a las cuales luego les borró sus inscripciones y las revendió en el mercado negro. A los 17 años, Pablo decidió su futuro para siempre, por lo que abandonó los estudios y comenzó a dedicarse de lleno a la delincuencia, primero dentro del ámbito del robo de vehículos y luego comenzando con el tráfico de marihuana. En 1976 fue detenido en 2 ocasiones por conducir un auto robado y por traficar cocaína. En ambos casos, los expedientes se archivaron, construyendo de manera simultánea su carrera criminal y una familia, pues se casó con Victoria Henao, una jovencita de apenas 15 años. Al año de la boda nació su primogénito, Juan Pablo. Fue la época en la que Escobar comenzó a controlar desde Medellín el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Fue escaso el tiempo que le llevó a convertirse en uno de los principales narcotraficantes de Medellín, ya que en la década de los años 70 se estableció como uno de los principales enlaces entre los productores de Colombia y los traficantes de Estados Unidos, ingresando de esta forma en el tráfico internacional de cocaína. En poco tiempo, Escobar alcanzó el primer puesto en la lista de narcotraficantes de Sudamérica, lo que logró a través de pagar frecuentes sobornos a jueces, policías y políticos, como así también ejerciendo extorsiones y cometiendo asesinatos. Desde siempre, Pablo tuvo un lema que marcó por completo su vida y su desenvolvimiento dentro del mundo del narcotráfico, que realmente lo describe a la perfección, el cual rezaba: plata o plomo. En la década de los años 70, el famoso cartel de Medellín, que había sido fundado por Escobar, controlaba el tráfico del 80% de la cocaína que se consumía en los Estados Unidos. Escobar encontró tiempo para realizar algunas obras benéficas dentro de Medellín, contribuyendo con el sector más humilde de la población de dicha ciudad, creando, por ejemplo, el llamado Barrio Pablo Escobar, en el que se construyeron un conjunto de viviendas sociales a través del programa Medellín Sin Tugurios. Este y otros actos realizados por el narcotraficante lograron que se convirtiera en un hombre adorado por la gente humilde de su país. A pesar de haber conseguido una incalculable fortuna, Escobar tuvo la intención de convertirse en un hombre respetable, por lo que decidió ingresar en el mundo político, logrando en 1982 ser elegido como congresista suplente dentro del Parlamento colombiano. Con ello surgieron las controversias y las distintas oposiciones de diversos sectores, generando un sinfín de protestas ante la evidente corrupción política del país. A partir de su asunción al Congreso, el periodista Guillermo Cano, que en aquella época ejercía como editor
editor del diario El Espectador, junto al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, comenzaron una investigación para conocer el origen real de la fortuna de Escobar. Gracias a estas investigaciones se conoció la verdadera actividad de Escobar y debido a ello fue expulsado del Congreso en 1984. Inmediatamente el narcotraficante envió a sus sicarios para que asesinaran al periodista y al ministro. A partir de aquel momento comenzó a desarrollarse en Colombia el periodo histórico denominado el narcoterrorismo, que en definitiva fue la guerra personal de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, que en ese momento se encontraba auxiliado por el gobierno de Ronald Reagan, presidente norteamericano, que había comenzado una cruzada contra el narcotráfico en la región. Dentro de esta guerra existió un día que es recordado por todos, precisamente el 6 de noviembre de 1985, momento en el que Pablo Escobar dio uno de sus golpes más duros dentro del corazón del Poder Judicial de Colombia. Ese día el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, fue asaltado de forma violenta por un grupo de guerrilleros enviados por Escobar, que dieron como resultado la muerte de 94 personas, 11 de los cuales eran altos magistrados del tribunal. Dentro del periodo de narcoterrorismo de Escobar se cometieron hechos aberrantes que terminaron con la vida de inocentes, pero además entre sus crímenes más notorios se encuentran el asesinato de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, el precandidato presidencial Luis Carlos Galán, y los atentados para cobrarse la vida de los políticos que no le convenía que llegaran al poder. Uno de estos atentados tuvo lugar el 27 de noviembre de 1989, cuando hizo estallar el vuelo 203 de Avianca con el objetivo de terminar con la vida del entonces candidato César Gaviria y que dejó un saldo de 107 muertos. Solo un mes después, Escobar envió un coche bomba para que estalle frente al edificio del DAS, la Policía Secreta Colombiana, con el fin de asesinar al director de la entidad, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso. Aquel atentado le valió la vida a más de 70 personas. Ante la violenta realidad, las autoridades colombianas decidieron crear el Cuerpo Especial de la Policía Nacional, denominado Bloque de Búsqueda, cuya misión era detener vivo o muerto a Escobar. Luego de varios meses de intensas tareas de inteligencia y una ardua investigación, el Cuerpo Especial logró hallar el paradero del narcotraficante, precisamente el 2 de diciembre de 1993, quien murió luego de batirse a duelo con los uniformados. Antes de morir logró enunciar su frase diciendo: "Prefiero una tumba aquí en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". La figura de Pablo Escobar sigue generando polémicas, sobre todo mediáticas, entre quienes lo describen como un psicópata frío, manipulador, monstruoso, infiel, despiadado, cruel, vanidoso y excéntrico, y un sector minoritario de colombianos que justifica sus crímenes. Si quieres saber más sobre la vida de Pablo Escobar, te recomendamos ver la segunda parte de Biografía del legendario capo de la droga.